Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. En 1932 fue un año dramático en la historia de Bolivia. La guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay marca el momento más sangriento desde la fundación de la República. La decisión del presidente Salamanca, la decisión del país entero de pisar fuerte en el Chaco, le costó al país 50.000 vidas. Mi último beso quede en tus labios eternamente. En 1879, la Guerra del Pacífico y la más brutal mutilación del territorio boliviano. En 1903, la Guerra del Acre, la confrontación por la goma. Y en 1932, la Guerra del Chaco, la más grave, la más doliente, la más larga que enfrenta Bolivia. Mientras Bautista Saavedra celebraba con boato los 100 años de la República Boliviana en 1925, ¿cuál es el balance que podemos hacer de ese país que entonces encontraba sus puertas en los umbrales de la guerra? Bolivia era una de las naciones más pobres de América Latina. No había resuelto el problema de la tierra y las naciones originarias no habían establecido una estructura social coherente. Era un país étnicamente muy complejo. Estaba absolutamente aislado del mundo. Había perdido un brazo fundamental hacia el mar en 1879 y la gigantesca riqueza gomera a principios de siglo. Casi 1.400 kilómetros al sur de una ciudad, la sede del gobierno, La Paz, con alrededor de 120.000 habitantes, se encontraba un territorio que iba a ser el escenario más dramático y sangriento de toda nuestra historia, incluyendo nuestro pasado prerepublicano. ¿Qué sabían los bolivianos de entonces de lo que realmente era el Chaco? Al sur de ese gigantesco territorio de casi 245.000 kilómetros cuadrados estaba un país vecino, un país al que los bolivianos conocían muy poco o nada, Paraguay. Y probablemente desde Asunción poco o nada se sabía de aquel enemigo al que se estimaba expansionista que iba a enfrentar a dos hermanos en un lugar. La prueba de fuego para el presidente Siles llegaría el 5 de diciembre de 1928. Las trompetas en el campo de Marte, en este caso el Chaco Boreal, un nombre, Fortín Vanguardia, un país electrizado. Los paraguayos arrasan un fortín apenas defendido por unos pocos soldados bolivianos. Es un hecho de agresión que parece inflamará la guerra. Pero el presidente Siles ha decidido ir por la paz, pero no con pusilanimidad, y decide el contraataque y la retoma de Vanguardia. Esto no puede hacerse porque el lugar está anegado, es tiempo húmedo, y la opción es entonces la toma del fortín paraguayo Boquerón. Las elecciones generales son de un triunfo cantado, los republicanos genuinos y el comienzo de una historia terrible y dramática, la del hombre símbolo, Daniel Salamanca, que gana abrumadoramente con el 98% de los votos. Allí, el 15 de junio de 1932, se desata la guerra. Bolivia toma Laguna Chuquisaca, Pitiantuta. La noticia no fue reflejada de ese modo. Cuando a finales de junio los paraguayos intentaron retomar el fortín, la noticia llega de otra manera. Es un ataque paraguayo a los defensores bolivianos. El 16 de julio de 1932, los paraguayos retoman definitivamente la Laguna Chuquisaca. Moscoso tiene que retirarse y el presidente Salamanca se inflama de patriotismo. Entre el 24 y 31 de julio, los bolivianos toman los fortines paraguayos Boquerón, Toledo y Corrales, tal como había ordenado el presidente de la República. En esas acciones se producen ya enfrentamientos con varias muertes.
Paraguay aparece como nación agredida. La suerte está echada. Salamanca no va a poder resolver diplomáticamente el conflicto. Su conciencia de última hora hacia la paz ya es tardía. Los bolivianos comienzan a darse cuenta de que la guerra está en sus puertas en las diferentes ciudades del país. Viene el llamamiento, llega el momento en que los hombres tienen que enfrentarse a su destino. La estación del tren de la ciudad de La Paz es el punto de confluencia para el llanto, la despedida y el idealismo. Esos jóvenes que no saben con qué se van a enfrentar deciden ir a la guerra. Muchos de ellos son voluntarios. Para el Paraguay, la retoma de los fortines fue una cuestión de honor. Eso replantearía el enfrentamiento de Boquerón como una de las páginas más impresionantes de la historia de la guerra. Al teniente coronel Luis Emilio Aguirre le había tocado la toma de Boquerón, después de sustituir inesperadamente a Manuel Marzana. Pero Aguirre tuvo un destino trágico. Murió precisamente en la acción de la toma. De ese modo, la máxima responsabilidad queda en el teniente coronel Manuel Marzana. Estigarribia suponía que los bolivianos tenían 1.200 efectivos para defender Boquerón, pero no era cierto. Marzana contaba solamente con 448 soldados. El 8 de septiembre, los aviones bolivianos detectan un fuerte movimiento de tropas hacia el este que está cerrando Boquerón. El 9 comienza el ataque. $5.000 paraguayos de las tres armas estaban listos para hacer trizas Boquerón. Estaban convencidos de que la fuerza del primer ataque amedrentaría de tal modo a los bolivianos que sería muy fácilmente lograda la retoma. Los fuegos se iniciaron. El combate se propagó en todo el frente. Los cañones paraguayos comenzaron su martilleo. Las fuerzas de Marzana respondieron con tal violencia que paralizaron al enemigo. Durante ese día, 7 intentos de asalto se produjeron. Se llegó a avanzar hasta 100 metros de las trincheras bolivianas, pero el certero fuego de fusiles y ametralladoras de los defensores de Boquerón diezmó las filas paraguayas. Durante la noche se prolongó el ataque, pero los paraguayos comenzaron a desorganizarse. Unos soldados buscaban desesperadamente agua, otros volvían a la retaguardia. Sin embargo, se pensó que ya el comienzo de ese ataque era el fin de Boquerón. Incluso se festejó esa noche. De pronto, el comando paraguayo se vio obligado a reconocer que su confianza en una rápida reconquista de Boquerón había sufrido un golpe fatal. El comando boliviano decidió enviar a alguien que rompiera la línea paraguaya. Ese alguien era el capitán Víctor Ustaris, uno de los grandes héroes de la guerra. Como vanguardia, partió de Yujra rumbo a Boquerón. Ustaris, con 58 hombres, con su peculiar astucia, burlando y combatiendo a sus contrarios, consiguió llegar a Boquerón a las 9 de la noche con toda su compañía. El destacamento Peñaranda, compuesto por 300 plazas, llegó también para romper la línea paraguaya, pero tenía a su frente 2.000 soldados del regimiento Corrales. Era demasiado. Combatió con bravura, pero no pudo romper el cerco. Por 3 días el coronel Peñaranda continuó luchando con tropas frescas para llegar a Boquerón y unir una línea que pudiera salvar a los sitiados. No lo consiguió, pero en Boquerón no había desalientos. La presencia de Ustaris resultó un estímulo para los defensores del reducto, al punto que el 12 de septiembre salió a hacer una exploración para ver si había posibilidades de filtrarse. Lo acompañaba el teniente Murillo y 46 soldados. Encontrados cerrados todos los caminos, Ustaris no trepidó en atropellar con sus soldados un puesto defendido por un oficial. Cayó en su ley, fusil automático en la mano, combatiendo cara a cara. Herido de muerte en el pecho y en el vientre, cayó de boca sobre su ametralladora,
besándola como se besa una cruz. Entre el 15 y 20 de septiembre, cuando Estigarribia se dio cuenta que no podía tomar Boquerón, las tropas subieron de 5.000 hasta 11.000 hombres. Algunos estudiosos indican incluso que se llegó a 14.000 paraguayos cercando a las fuerzas de Boquerón. La situación en el fortín era cada vez más grave. Un diario de Buenos Aires publica: en Boquerón están escribiendo unos pocos soldados bolivianos la más bella página del heroísmo americano. Antes que rendirse, quieren la muerte. El 28 de septiembre, un día antes de la caída de Boquerón, Estigarribia ya está decidido al ataque final. Miles de paraguayos han muerto en el intento. Marzana se enfrenta a una realidad terrible, pero ha decidido no rendirse. Cuando se acabe el agua, la comida, los proyectiles y los hombres, Marzana, reunido con sus oficiales, decide pedir una capitulación honrosa. Estigarribia acepta parlamentar. Cuando Marzana va a salir, los soldados bolivianos levantan banderas blancas. Las tropas paraguayas, a menos de 40 metros de las trincheras, creen que hay rendición. Se abalanzan sobre Boquerón y la toman. No fue una rendición. Marzana, 3 años después, dijo: no hice otra cosa que cumplir con mi deber. Ahora sí que no me río ante el cobarde Patapila. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Pero la contraofensiva paraguaya no va a quedarse en la retoma de Boquerón. A partir de ese momento, Estigarribia toma una ofensiva que no perdería hasta la llegada de diciembre de 1932. En esa ofensiva viene un momento crítico. En octubre de 1932 se produce la desastrosa retirada de Arce y Alihuatá. El 7 de noviembre de 1932, sin embargo, comienza a fulgurar la estrella rutilante del teniente coronel Bernardino Bilbao Rioja, uno de los grandes héroes de la Guerra del Chaco. En kilómetro 7 los paraguayos son detenidos por días y días, lo que permite el manejo de la recomposición y reordenamiento del ejército boliviano y una reestructuración. No va a ser, sin embargo, un argumento suficiente. El presidente Salamanca está cansado del alto mando, tiene malas relaciones con este y la opinión pública, que esperaba fáciles victorias, tiene también el desaliento. Allí surge un hombre que comienza lentamente hasta que termina coreado por todos como el salvador de la patria, el general alemán Hans Kunt. Y lo que el presidente Salamanca se había negado a hacer con el alto mando, lo hacía ahora con manos prácticamente atadas con el general Kunt, es decir, entregarle el poder total. El general alemán prescindió de los comentarios y opiniones de los oficiales que lo acompañaban en el Estado Mayor. Su poder omnímodo fue ejercido sin contemplaciones. Bolivia ataca con toda decisión, retoma Alihuatá, Campo Jordán, Arce y Gondra, aunque en este último fortín el esfuerzo final no se logra. En el terreno militar, Hans Kunt tenía una obsesión. En su criterio, Nanagua era el punto decisivo. Romper Nanagua era establecer la punta de lanza para la toma de Isla Poy y más al sur. Allí estableció uno de los ataques más increíbles e irracionales que se hayan planeado en una guerra. 9.000 hombres de Bolivia fueron preparados para asaltar el fortín, defendido por un número equivalente de paraguayos. El 4 de julio de 1932, Kunt decide el ataque y lanza a los bolivianos con toda su fuerza. Tanques, lanzallamas, baterías de artillería, hombres armados que iban a tomar con bayonetas Nanagua. No fue posible. Entre el 4 y el 8 de julio de 1932, oleadas de soldados bolivianos se estrellaron infructuosamente, aunque con todo heroísmo, contra las trincheras paraguayas, defendidas también por heroicos soldados.
Entre el 4 y el 8 de julio murieron más de 2.000 soldados bolivianos en esas oleadas que no pudieron conquistar Managua. Fue un sacrificio absolutamente inútil. Ese fue el punto más al sur al que llegó en toda la guerra el ejército boliviano. A partir de ese punto, José Félix Estigarribia comienza a tomar la iniciativa. Esto se traduce el 15 de julio con la caída de Campo Grande, cerco y rendición de los bolivianos. Cae Alihuatá. Por supuesto, Kunt tuvo que irse el 14 de diciembre de 1933, renuncia al mando general de las tropas en el Chaco y vuela hacia Cochabamba. Nunca más volvería al teatro de operaciones. Pero ese panorama de pesimismo tenía un pequeño contraste. La superioridad aérea boliviana fue permanente desde el primer momento de la guerra. Nombres como el de Bilbao Rioja, Germán Jordán o por supuesto el máximo héroe de nuestra aviación, Rafael Pavón, demostraron una superioridad aérea incontrastable. Entre el 23 y 25 de mayo se da un gran triunfo. La batalla de Cañada Strongest, dirigida estratégicamente por Ángel Rodríguez desde Valvián. La 9ª División Boliviana comienza usando las mismas armas de los paraguayos a hacer un cerco contra las compañías paraguayas. Si Campovía significó la caída de Kunt, Vallivián significó la caída de Salamanca. En un día aciago, el 27 de noviembre de 1934, se produce el célebre Corralito, pero no es en contra del ejército paraguayo, es contra el presidente de Bolivia. En Villamontes, en pleno frente de batalla, el general Peñaranda y sus colaboradores, Ángel Rodríguez, David Toro, Óscar Moscoso y Germán Busch, deciden derrocar al primer mandatario. Cercan la casa donde éste reside y lo amenazan y obligan a firmar la renuncia. Es un momento amargo de Salamanca. Solo lo acompaña el general José Lanza, que cuando se dirige al avión que va a llevar al presidente fuera del centro de operaciones, dice: "Me avergüenzo de ser general de Bolivia". El 28 de noviembre asume el mando también bajo presión el vicepresidente para guardar las formas constitucionales. Es José Luis Tejada Sorzano. Mientras tanto, en ambos países las multitudes, primero enardecidas, que esperan a los prisioneros, luego azoradas y compadecidas, se encuentran en un lado con los bolis, en el otro con los pilas, que bajan famélicos y silenciosos por las calles en la sede del gobierno para lo que sería una larga prisión. Los prisioneros paraguayos establecen una relación distinta con un enemigo al que pocas veces se había visto en el costo de la guerra. Es el precio de un pueblo que se encuentra a otro en circunstancias trágicas. Llorarás cuando mañana ya de mí nadie se acuerde, porque del infierno verde solo Dios se acordará. En cambio, el 14 de enero de 1935, Estigarribia logra un anhelo histórico del Paraguay, la toma de una de las orillas del río Parapetí, bien adentro en territorio boliviano. Bolivia se ve obligada a un último esfuerzo. Tejada Sorzano cambia de estrategia. Se termina el dar armas y el dar tropas como cuentagotas. Se hace un llamado general en todo el país. Movilización absoluta de los soldados bolivianos para levantar el tercer ejército. Villamontes es el lugar del encuentro decisivo. Bernardino Bilbao Rioja va a ser el hombre encargado de la defensa de Villamontes.
la organización de la estrategia y el enfrentamiento a Estigarribia, el general paraguayo, está demasiado lejos de Asunción. Ya no combaten en el llano, están en los contrafuertes de la cordillera, en el propio Aguaragüe, en el corazón del departamento de Tarija. El 16 de febrero de 1935 comienza el ataque paraguayo, pero la carnicería fue inútil. El 23 de febrero se produce la derrota definitiva del ejército paraguayo en Villamontes, que se da cuenta que la plaza es inexpugnable. El desalojo del Parapetí es muy importante al punto que Paraguay retrocede más de 100 kilómetros. Es el momento en que llega la hora de la paz. Bolivia tiene un tercer ejército en pie. Paraguay está en las últimas posibilidades de su agotamiento militar y en junio de 1935 va a firmarse la paz en Buenos Aires, a tumbos, con una presión muy fuerte del canciller argentino Saavedra Lamas. El 14 de junio de 1935 termina la guerra a las 12 del mediodía. Entre las 11:30 y las 12 se da el más intenso despliegue de fuego de toda la guerra. Luego viene el tiempo del abrazo y de la celebración. En el Chaco aprendimos muchas cosas. Aprendimos que los hombres bolivianos podemos responder con temple el desafío de la historia. Y como dijo Frankovich, cuando el destino nos puso frente a esa realidad, levantamos la cabeza y lo miramos de frente. Crónica, pasajes de nuestra historia.